Bona tarda, moltes gràcies. Avui proclamo la República de les dones. Jo soc Manel Rivera, ens coneixem molts d'aquí de Tarragona. M'ha tocat editar el llibre. La paraula editar ve del llatí, edere, és donar llum, esperit. Donem a llum una nova criatura. Gairebé un somni de Duli Ramos Acosta. No s'oblidem, i està doblement justificat, no s'oblidem del segon cognom de les dones, ja que podem fer-lo així en aquest país. El llibre és una història molt antiga, no l'explicaré tota, però sí grans fites. El llibre és un invent molt important, va ser la lectura en veu baixa. Sembla que sempre s'ha llegit en veu alta, en veu baixa, però no ha sigut així. Abans en les biblioteques d'Alexandria i Nínive es llegia en veu alta. Imagineu-vos el guiriguei que hi havia. Però Sant Agustí, en les seves memòries, entra en l'habitació de Sant Ambrosi, bisbe de Milà, i veu que està llegint en silenci. Un altre invent molt important al Renaixement és un orfebre alemany, Gutenberg, que va inventar la impremta, que va possibilitar. La primera edició va ser de Lutero, la Bíblia protestant, va ajudar a la reforma, va moure exèrcits i ideologies i moltes coses més. I va permetre una cosa molt important, que el saber no estaria només als monestirs i als palaus de la noblesa i de la gent que podia adquirir un llibre, perquè era un objecte prohibitiu. Un altre invent molt important és que a final del segle XX neix d'origen militar l'amic enemic de l'internet. A mi me pregunta com a editor si prefereixo llegir en llibre electrònic, en pantalla o en paper. Jo sempre dic el mateix, l'important és la gana que tu tinguis, com a la gastronomia. En la gastronomia el que importa és la gana que tu tinguis, de saber, de compartir. La Duli ha fet una biografia, però biografia hi ha moltes maneres de fer-la. Ella l'ha plantejat d'una manera molt original, que és explicar la història de la seva família i ha aprofitat per parlar de moltes coses, de la cosa a les dones, de l'ambient laboral, de les monges, i parla de molts temes, però no vull desvelar-los perquè l'important és llegir-lo. A més, es llegeix bé, encara que tingui 100 pàgines. Jo vaig entrar i me va frapar, però sobretot per què? Per les fotografies també, però em va frapar sobretot perquè és un testimoni d'amor. Principalment, que ja lo posa, ja avisa en la portada hija i nieta, sobretot als seus antecessors, al pare i la mare, a José María i a Noelia, que es deien així. El títol, les 3 Cs, Cuba, Canàries, Catalunya, són els jocs que es barregen per donar aquesta criatura que tinc a la meva esquerra. Entre Canàries, entre el Carib, entre Catalunya, perquè el seu pare era tarragoní, però la seva mare venia per Canàries i per Cuba. I la portada la va escollir ella, que és una plantació de tabac, de Cuba. Jo li dono les gràcies també perquè ha fet d'agent literari sense cobrar ni res, el Tomàs Carot, que ha donat la marca al llibre, PIC, Premsa i Comunicació, que és la seva empresa. I moltes gràcies, Tomàs. Ja en compliré. Jo dic que una història d'amor, fins i tot arriba a la història d'amor als animals, també. I també a la seva família, que el pare està aquí, no ens conec, però està el teu primer espòs. Que no te coneixia, feia molts anys que te vaig veure a Reus. Ella feia també coses a Ràdio Reus, també. La teva... Moltes gràcies. Sí, en primera fila, que és on es correspon. Jo no sé què dir, ja t'he dit que l'experiència és apropar-te al llibre i veure una història molt humana. Ella escriu bastant bé, encara que no ha sigut com els somriures més sospitosos. Ella no ha estudiat per escriure, però sí que escriu molt bé i lo explica d'una manera, i no està exenta de crítica, però és una crítica elegant.
perquè moltes vegades confonem sinceritat amb mala educació. I moltes persones diuen que jo soc molt sincer, tu el que ets un maleducat. Però ella no ha caigut en aquest parany, ella no ha caigut per res en aquest parany. Jo no me retiro de parlar, m'he deixat alguna cosa important. Compte, ara s'ha muntat un numeret, s'ha aprofitat del col·lectiu de teatre de Tecla Smith, fundat pel recordat amic Sergi Xirinacs, i els amics o les amigues estan per això, per aprofitar-se d'ells i ells aprofitar-te de tu. I prefereixo que els presentis tu i tot això. Ja, gràcies, Manolo. Moltes gràcies, Manolo. Ho faig bé, perquè jo me'n organitzo. I gràcies especialment a la meva família, que la tinc aquí davant, al meu fill, que m'estima més del que se pensa, a les meves amigues, que tinc moltes, gràcies a Déu, i molt bones, a les meves companyes de Tecla Smith, que m'he sentit estupendament amb elles i han ofert tot, i tots els amics que estan aquí, que són molts, per lo que veig, per dedicar-me una estona del vostre temps, perquè el temps és molt important per cadascú. La veritat és que ni el millor dels meus somnis m'ho hagués imaginat que jo estaria aquí signant llibres, parlant, fent un llibre. Bueno, és que és impensable. Ara, tots ho podem fer, tots podem fer-ho. Sempre he escrit diaris, he escrit cartes, sentiments, meditacions, coses que sentia, però un llibre, no. Així que us prego que no poseu massa expectatives, perquè jo no soc una escriptora, soc una aficionada. I això, he de dir que ho vaig fer l'any passat amb un temps molt delicat per a mi, entre químio i químio, entre plors, penes i emocions. La químio, a part de merda que porta, deu portar alguna cosa que me va fer parlar i explicar coses, em va afectar. I em va fer treure de mi moltíssimes coses. Segurament, ara, que estic millor, i espero estar millor, després d'un any, potser no ho faria, o no ho faria de la mateixa manera. Però llavors, era llavors, i era com me sentia. La meva ment, quan estava fa un any, justament, es va obrir, va esclatar amb un candau i vaig saber el que tenia que fer. Sentia una satisfacció a mida quan anava plasmant i tots els meus sentiments es van alliberar, a borbollons, espenyent-se els uns als altres. Sabia el que tenia que dir, com si ella estigués aquí, a l'orella. No era una novel·la, sinó que era un homenatge. El relat de la vida de la meva mare i tot l'envoltant de la seva família. Ella m'estava animant, m'estava donant ales. Ella és Noelia. No és una dona rellevant en la història, però sí en la seva història, com ho som tots en la nostra història. Vaig començar pels meus avis materns, que no vaig conèixer, a la seva aventura a Cuba. Era un esdevenir d'històries, unes curioses i altres tristes. Em venien els records de la meva mare que m'havia explicat tota la vida, documentant-me aleshores de lo que passava en aquell país, a la seva política i a les seves costums. Quan ja no me'n recordava de les més, perquè el temps l'esborra, perquè simplement ella no me les va explicar, viatgem a Canàries. Allí es desenvolupa la seva joventut, aprenent un ofici i treballant. Me'n recordava d'algunes coses, algun cante pretendent que va tenir un altre català, però aquest no dic res. Inclou molts detalls que no els dic perquè no són rellevants. Amistats de les que no tenia gaire informació i que després es va derivar a Catalunya, on la seva vida canvia totalment. Es casa i té 2 fills. I sense voler, seguint la història, és on jo apareixo en la seva vida. Em vaig desprendre d'alguna cosa que ocupava un lloc oblidat, un corcó, que sortia del meu cervell sense demanar-li, comportaments injustes, inapropiats, que formen part del passat, de la vida. Tots en tenim, tots han viscut coses bones i dolentes, però que mesurem en dir-les. Jo m'he esplaiat escrivint perquè una cosa portava a l'altra.
i he expressat opinions sense intenció d'ofendre, sense intenció de convèncer ningú, sense pretendre res. Simplement són els meus sentiments. De vegades em perdia en la història, en els canvis socials, en un país lluny per nosaltres i del nostre propis. Des que som petits, tenim vivències de la nostra família, escoltem coses, històries, unes es queden i d'altres no li donem la importància que realment tenen. Ens transmeteix sensacions que queden impregnades al nostre ADN, que està a la sang familiar, sentiments que contenen secrets, tabús, silencis, que potser passi de generacions en generacions creant una causa. Si ningú fa res per resoldre's, parlar-los o desfar-nos-los, segurament que marqui el caràcter d'algun membre de la família amb la seva personalitat, moral, política, sentimental. I és el que he tratat de fer jo, parlar des de la vida de la meva família, intentant posar-me al seu lloc, a la seva pell, i fent sense voler unes constel·lacions familiars, empatitzant, comprendre les seves actituds i restant-les en pau, i acabant agraint, cosa que mai m'havia plantejat, però és habitual pensar que hem de donar gràcies a tot i a tothom, perquè forma part de la nostra idiosincràsia. Ja ningú es viu, i naturalment els meus sentiments, les seves pors, no les he pogut reproduir, perquè no són meves. Si ho hagués fet mentre ells vivien, serien unes altres vivències, no serien des del fons del meu cor, i no hagués passat el que jo ara he sentit. Tot arriba al moment que ha d'arribar, i aquest ha sigut el meu moment. Immersa en una malaltia que vull treure'm de sobre perquè també ha vingut per ensenyar-me alguna cosa. Ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. Un viatge, un amor, 1000 coses. Tots aquests records van començar sent un humil projecte per a mi mateixa. Treia, posava i a poc es va anar transformant. De vegades els petits projectes donen grans satisfaccions. Em van animar les 3 persones que ho van llegir i van corregir interpretacions. L'Antònia, gràcies. El Tomàs, gràcies Tomàs. I el Josep, que també ho va llegir. I em vaig deixar anar. Encara que tinc estones de vergonya, perquè he expressat els meus sentiments i opinions amb naturalitat, de manera honesta. Això es diu assertivitat, que alivia, que enriqueix a la persona i que hem de procurar cultivar per no caure en la passivitat ni en l'agressivitat. Perquè no estem acostumats a parlar dels nostres sentiments, ni a dir-los, ni a identificar-los, i la majoria de vegades a ignorar-los i a oblidar-los. Ara ja està tot fet. Pensareu, perquè jo també penso, que he sigut valenta. I ja a l'edat que tinc, a aquest punt de la meva vida, he de ser valenta, si no. I aquí estic. Penso que a veure, ja res. Gràcies. Jo ara faré un petit comentari, però jo no, ho farà l'Antònia i l'Agnès. Penseu que això no està assajat perquè jo tenia unes altres 2 amigues que s'han posat malaltes i no han pogut ensajar, o sigui, sortirà com surti. Així que Agnès, Antònia, voldreu. Són petits fragments del llibre que està en castellà, perquè la meva mare era catalana. Era costumbre en La Habana relacionarse entre sí en el Casino Español o Club Español o Casa de España, fundada por los emigrantes españoles. Allí se podían celebrar bodas, bautismos, era también un centro de ocio, entretenimiento y bailes.
Este edificio aún se conserva en La Habana, en la calle del Prado. Fue allí donde las dos familias se conocieron, intimaron y surgió el amor entre Antonio y Felisa, lo que les llevó a celebrar su boda en el mismo club español. El lugar escogido para el inicio de su nueva vida fue una localidad llamada Zaza del Medio. En Cuba se denomina Guajiro al peculiar campesinado blanco cubano, pero en realidad Antonio Acosta fue más un terrateniente propietario de su propia finca, cuyo propósito era el cultivo de tabaco. Transcurrido un tiempo para su organización, Antonio Acosta contrató obreros para el campo. El capataz era su mano derecha y Tomasa, la criada de la casa, una señora de piel oscura, muy voluminosa y lenta, cada mañana iba despertando a todo el mundo diciendo «Buenos días por aquí», una frase que entonaba acabando en interrogación con su característico acento cubano. Cuando ya había comido decía «Estoy agita, ya comió el pueblo». No sé si habría más personal en la casa. Mi abuela estaba exenta de todos los trabajos caseros, pues su principal ocupación era parir los 9 hijos que tuvo y que fueron Felicia, Dulce, Noelia, Armando, Tino, Gladys, Nora, Doris y Lidia. De marzo a abril es el periodo de la cosecha del tabaco. Alrededor de 40 días después del trasplante se puede comenzar la recolección. Es una ardua tarea, puesto que cada hoja deberá cosecharse a mano. Las hojas se recolectan en intervalos, partiendo de la parte inferior hacia arriba, dejando transcurrir un tiempo entre recolecciones, para que la planta desarrolle las hojas restantes. Las hojas cosechadas son trasladadas a las casas de tabaco de los agricultores, para ser curadas al aire. Esta es la primera de las muchas etapas que tendrá que recorrer la hoja. Cuando era tiempo de cosecha, alguna vez la familia participaba. A Noelia le parecía un trabajo muy duro y desagradable. Le fastidiaba que sus manos se estropeasen, las tenía finas y pequeñas, así que siempre lograba esquivarse con cualquier excusa. Cuando en aquella ocasión no pudo, se fue a la alcoba de su madre y se puso, a modo de guantes, las medias de seda que guardaba en la cómoda. Cuando apareció con aquella guisa, fue imposible reñirla por aquella ocurrencia. Desde entonces, siempre fue la delicada Noelia entre todas las hermanas y sus padres. Así lo constaté cuando conocí a alguna de ellas que explicaban esta anécdota. Yo nunca la vi fregar ni tocar agua sin guantes, pues cuidaba mucho sus manos. Mi abuelo se reservaba sus mejores hojas y hacía unos cigarrillos súper finos y muy delgaditos para él y para Felisa. Se sentaban en el porche y los dos disfrutaban del momento, como decía mi madre. Pero a ella nunca le gustó esta costumbre, y menos que su madre fumara, lo aborrecía. Una mañana, cuando se dirigían a la plantación, sucedió un hecho que podía haberle costado la vida a mi abuelo. Fue preso por una boa cubana, especie endémica que está en toda la isla y se refugia entre las hojas. Es una serpiente grande, con cabeza redondeada y unos dientes en la mandíbula superior extraordinariamente grandes y curvados hacia adentro. Su cuerpo era largo y muy grueso. Poco a poco iba atrapando a mi abuelo con su diminuto cuerpo, abrazándole sensualmente, oprimiendo sus extremidades. Él nunca iba solo. Le acompañaba su fiel capataz, que con su rifle pudo aplacar la presión del reptil que disminuyó sus fuerzas. Lo fue soltando poco a poco y sigilosamente se deslizó hacia la selva. Así pudo zafarse y afortunadamente solo hubo que lamentar unas magulladuras y alguna costilla rota. Esta noticia trascendió y fue muy popular en el pueblo. Estaba claro que la muerte le acechaba por alguna u otra circunstancia.
Crimen impune. Al decirlo así, crimen, quizás suene a un título de la escritora Agatha Christie, pero es que realmente fue un crimen, al estilo cubano, al estilo de la santería y la maldición. En aquellas tierras sucedieron una serie de cosas extrañas. Hacía días que por la finca se acercaba un chino reclamándole a mi abuelo que le vendiera una vaca lechera, a lo que él se negaba, puesto que era el principal alimento de sus hijos. Pero el chino insistía con ira, con envidia, quizás influenciado por la santería de la región o por maleficios chinos. Al no conseguirlo, optó por maldecir a mi abuelo y a toda su familia. Alguien oyó gritar una maldición en chino, de la cual mi madre se acordaba perfectamente y me la dijo en varias ocasiones cuando hablábamos del tema. Pero a mí me resulta imposible repetir y menos recordarla entera. Empiezo por el principio y me paro. Por algo será. Aunque yo no creo mucho en maldiciones, pero sí en la maldad de las personas. Pero refiriéndose a estos lares donde era muy común este tipo de maldiciones, cualquier cosa podía pasar. Mi abuelo o debió beber agua contaminada, o por el efecto de la santería, o por una maldición, o lo que fuere, pues yo no puedo constatar ya nada. Estuvo varios días en su agonía, con dolor y sufrimiento por su familia, pero nada se pudo hacer por él. Debió ser un trance muy triste y dramático, pero tuvo tiempo de despedirse de sus hijas. Mi madre sabía perfectamente que su padre se moría y recuerda que le dijo: «Ay, papaíto, que no te volveré a ver más». Se llevaron a todos los hijos afuera de la finca y Antonio murió en los brazos de Teresa, que estaba embarazada nuevamente y por primera vez de gemelos. En su trastorno y desesperación tuvo un aborto y perdió el sentido de la realidad, pues no se podía creer que su amor se hubiera ido para siempre. En su locura se vestía con su traje de novia y decía que su Antonio la vendría a buscar para casarse con ella. Ante tal situación, el trabajo del campo que debía atenderse y con tantas criaturas pequeñas, los hermanos de Felisa y toda la familia tomaron cartas en el asunto. Decidieron vender la finca y regresar a Canarias, donde vivían las abuelas de las niñas. El regreso a Canarias. El viaje de retorno fue en barco, naturalmente, y debió durar probablemente un mes. 9 niños, quizás algún familiar y una madre trastornada, porque su vida se había visto truncada y no sabía cómo iba a afrontar el futuro. Su cabeza no le daba para pensar, estaba vacía, igual que su corazón. En el viaje de regreso, Noelia debía tener 12 o 13 años. Era una de las mayores y muy consciente de la situación. Resultaba llamativo ver a tantos niños de todas las edades cuidándose los unos a los otros con una madre joven y ausente. La llegada a Canarias debió ser alrededor de entre 1930 y 1935. La familia tuvo que hacerse cargo de la situación trayendo a Felisa y sus hijos a Canarias. Todos quedaron bajo el amparo de la abuela. La finca, con todas las plantaciones, había sido vendida y la vida en Cuba ya no tenía sentido sin el patriarca. Las hermanas iban separando, unas con unos tíos, otras se casaron bien jovencitas, otra se hizo monja, hasta que solo quedaron Doris y Lidia, las dos más pequeñas, y Noelia, que era una de las mayores. Las 3 vivían con su madre, Felisa. Mientras tanto, la guerra civil en España estalló el 17 de julio de 1936, cuando los generales Emilio Moya y Francisco Franco iniciaron una sublevación para derrocar a la República, cuyo presidente era Manuel Azaña, un republicano elegido democráticamente. Franco fue nombrado capitán general de Canarias en febrero de 1936. 5 meses más tarde sería uno de los generales participantes en el golpe de Estado que supuso el comienzo de la guerra civil. A mi familia materna no le afectó directamente la guerra, comparado con mi padre. En aquellas fechas,
Los sucesos y sus vivencias en Tarragona fueron completamente diferentes. Cuando Noelia decidió ir a Barcelona en 1949, hacía casi 10 años que la guerra civil había acabado. Aunque Barcelona se había recuperado lentamente, atrás habían quedado las revueltas, fueron unos años muy duros y oscuros, tanto en la ciudad de Barcelona como en el resto de Cataluña, que fue sometida a un régimen de ocupación y represión. En esta historia entra mi padre, José María. Nació en 1916 en Tarragona. Era sastre de profesión y trabajaba en Casa Malé, una prestigiosa sastrería ubicada en el número 15 de la Rambla Bella. Su trabajo era de jefe del taller de modistas. Le llamaban el figurín, porque, como tenía buena planta y porte, lucía los trajes de la tienda por las calles de Tarragona. La guerra duró 3 años, y cuando finalizó, mi padre tenía 23 años. Inexplicablemente, el régimen le obligó después a cumplir 4 años de servicio militar. Con 27 años, acabó hastiado de tanto militar y tanta guerra y decidió cambiar el rumbo de su vida. A los 28 años se fue a Barcelona, donde vivía su tía Dolores, hermana de su padre. Quería disfrutar de la vida, recuperar aquellos 7 años perdidos injustamente en que le arrebataron su juventud, sus mejores años, sus amigos, su pandilla, su trabajo. A él le gustaban las mujeres exóticas, morenas y dóciles. Y aquí entró Noelia en su vida, una chica venida de las islas, dulce, preciosa y con un hablar lento y pausado. Los meses pasaban y Noelia no podía seguir eternamente de vacaciones. Ya habían pasado unos 7 meses. Mi madre le dijo que tenía que volver a Canarias y, entre otras cosas, ponerse a trabajar. Fue entonces cuando él, en vista que la perdía, le propuso matrimonio con una declaración muy tajante. Si no te casas conmigo, nunca me casaré. Menuda frase. Mi padre tenía 34 años y ella sobre unos 26. Tenían edad de formalizar una familia, pero esto representaba que Noelia se tenía que quedar en Barcelona y no volver con su madre y sus hermanas. Su vida iba a dar un giro total. Por otro lado, su novio no tenía lo que se dice un futuro prometedor, pero ya se sabe que el amor lo puede todo, y Noelia dijo que sí. Se casaron el 18 de marzo de 1950 en la iglesia de Santa María Madrona del Paralelo. Alquilaron un pisito en la calle Torrente de las Flors, del barrio de Gracia, y allí fue donde yo nací. Vivieron casi 4 años sin hijos, solo con una gata siamesa llamada Bambina. Mi venida al mundo en septiembre de 1953 casi le cuesta la vida a mi madre, pues yo nací en casa con la asistencia de una comadrona y la tía Dolores. Tuvieron un intento de negocio, él de sastre y ella de modista. Al fin y al cabo eran sus oficios, pero aquel negocio no funcionaba. Los trabajos se cotizaban poco y la gente no pagaba al contado. Se estilaba mucho pagar a plazos, que luego dejaban de ser plazos para pasar a ser morosos, y si te he visto no me acuerdo. Así que mi padre se tuvo que espabilar y encontrar un nuevo trabajo. Cuando llegamos a Tarragona, Noelia se cortó su preciosa melena. Pero mi reino de hija única se acabó con la venida al mundo de mi hermano José Luis, el 18 de enero de 1962. Un moment. M'agradaria explicar jo alguna cosa també, no? Doncs era l'any 1989. I ma mare i jo vam decidir anar a Nova York a veure a la Doris. I qui és la Doris? Doncs la Doris és la meva tia, la germana petita de la meva mare, que l'havien operat i la vam anar a cuidar-la. Li van dir al meu pare, al José Luis i a l'Eloi. I qui és el José Luis i l'Eloi? El José Luis era el meu germà i l'Eloi és el meu fill. Doncs li van dir que aniríem per 15 dies, però la veritat és que ens vam quedar un mes. Home,
Això és lleig. Això és lleig. Sí, és molt lleig. Però és que si no, I per què? no ho haguéssim deixat anar, no ho haguéssim pogut anar. Quan vam arribar a Queens, Perdona. Què és això de Queens? Oh my És la God. reina del rock? my God. Queens. Queens. Per tant, mira, t'ho explico. A Nova York hi ha 5 districtes. Brooklyn, Bronx, Staten Island, Manhattan i Queens. Molt bé, entès. Doncs quan vam arribar allí, la nostra vida, com que la meva tia estava sempre allí, doncs sortíem al matí. Al matí sortíem de compres, magatzems, botigues, comprar, i per la tarda... Què fèieu a les tardes? 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 Explica-ho. Fèiem telenovel·les. Oh, que interessant, que intel·lectual. Americanes? Pues no. Eran... Oh, mi amor. Eran venezolanas y mexicanas. Oh, era un rotllo. Jo ja no podia més. Cada dia la mateixa història. I ma mare s'integrava, perquè com que aquí no hi havia novel·les, doncs estava tota la tarda. ¿Y esto quién es? ¿Y aquellos quiénes son? I vinga, jo tenia que sentir, a més de la tele, pues sentir-les amb elles. Bueno, la qüestió és que les vaig convèncer. Les vaig convèncer per anar a Manhattan. Ma mare ja havia anat, però jo no, jo tenia que veure els gratacels. I les vaig convèncer per anar dia sí, dia no. L'autobús el teníem allí mateix. Total, eren mitja hora, 3/4 de camí, així que 2 dies més tard, cap a Manhattan vam anar. Quan vam arribar a la primera avinguda, les Nacions Unides estan aquí. Vam fer primera avinguda, segona avinguda, tercera avinguda, Park Avenue, Lexington, Madison, cinquena, sisena, setena... Mare meva. I més? No. Tira. Bueno, un dia vam passar de la Madison a la cinquena avinguda i de sobte veig un negre de 2 metres. Un negre? De 2 I metres. qui era? Aquest negre, qui era? Tu te penses que Manhattan és com Tarragona, que te trobes a tothom conegut? Jo què sé qui era? No ho sé. Ara què? L'altre dia, a Tarragona, me vaig trobar amb una senyora. Vam estar 10 minuts parlant. Se suposa que la coneixia. I encara és ara que no sé qui era. Podria ser... Bueno, no sé. La qüestió és que vaig veure aquell negre de 2 metres que es treia una pistola. Una pistola? Sí, Una pistola de veritat, una pistola. una pistola. En aquell instant vaig tindre una visió. Vaig veure ma mare a terra amb un tret al cap i a un altre a la panxa. Sang, molta sang i més sang. Sang i fetge per tot arreu. La vaig arrossegar per la cinquena avinguda. Quan vam arribar allí, ma mare no sabia què me passava. Me deia, nena, però què te passa? Però què tienes? Jo ja respirava tranquil·la, perquè ja passava molta gent i deia, oh, que bé. Ai, ja no hi ha perill. He deixat el negre enrere. Albert, L'he deixat enrere. I la pistola? la pistola també. Perquè resulta que ma mare no s'havia enterat de res. No havia vist el negre, no havia vist la pistola, no havia vist el sang, no havia vist res de res. Clar, tot ho vas patir tu. Tot ho vaig patir jo. Mare meva. Quan vam arribar a casa, les dues se n'en fotien de mi. Perquè deien que aquell negre podia haver sigut imaginari. I me deien que podia haver sigut un guàrdia jurat. O Denzel Washington. Un guardaespatlles.
o un policia. Jo estic segura que era un assassí de catetes, com nosaltres. Espera. Ens pots explicar què és això del gazapo? Oh, el gazapo. No sé si me sentireu així. Resulta que jo vaig tenir una fantasia i és una mentida. Amb aquest llibre tot és veritat, menys una cosa que és mentida. I no sabia com dir-li. Així que li vaig dir el gazapo. I podeu anar llegint i quan se penseu que aquella és la mentida, se n'anà com els mots encreuats al final i allí està la solució. Mira. No mireu primer el gazapo, No. veu, i quan digueu, potser és aquesta la mentida, se n'aneu a l'última pàgina i veureu el gazapo. Ets una humillada. Pilla. Mis padres tuvieron la suerte de llegar a celebrar sus bodas de oro en el año 2000. Este cambio de siglo le fascinaba. Para él era como ir a la Luna o a Marte. Mi padre ya contaba con 84 años y una semana antes de la boda se fue a una sastrería y él solito se compró un traje azul marino cruzado, una camisa blanca y una corbata plateada. Nos dio la sorpresa y nos hizo un pase de modelo en que todavía se apreciaba su planta y su porte. Yo lo organicé todo. Hice de fotógrafa de la ceremonia, elaboré los recordatorios, concerté con la iglesia la misa, encargué el menú en el restaurante del ya desaparecido Fortín de la Reina y me preparé 2 canciones para cantar con la orquesta para el baile. Noelia, de Nino Bravo, dedicada a ella, mi madre, la protagonista. Y Esta tarde vi llover, de Armando Manzanero, canción para abrir el baile. Mi padre le decía a mi madre, ¿quién nos iba a decir a nosotros que estaríamos bailando mientras nos canta nuestra hija? Yo me acercaba con el micrófono a su lado y los veía muy emocionados. Como anécdota diré que días antes, mientras estaba ensayando las canciones con el músico, este me dijo que me grabaría la voz por si en el momento de cantar, ya que para mí era la primera vez, nunca más he cantado en público, me emocionaba. Esto ya me pasaba en los ensayos, sobre todo cantando Noelia, pues cambié la letra dedicada a ella. Afortunadamente lo grabó, pues el día antes me puse enferma con fiebre. Iba totalmente dopada con calmantes y se me había ido la voz. Todos quedaron asombrados, diciéndome que no se notaba nada mi constipado cuando canté. Lo que nadie se imaginó es que yo cantaba en playback. Yo veía como mis padres se hacían muy mayores y mi preocupación iba en aumento. No sabía cómo iba a cuidarlos. Y yo trabajaba en Tarragona, por lo que los veía diariamente, pero vivía en Salou. En el año 2007 fue cuando mi vida dio un cambio otra vez. Me separé de mi segundo marido, tras un tiempo en que la convivencia se complicó y yo no estaba bien. La vida lo puso todo en orden. Me iba a vivir con ellos. Mi padre ya tenía 91 años y mi madre unos pocos menos. Cuando aparecí en casa con mi maleta y abandonando drásticamente mi casa, no experimentaron ningún disgusto por mi nueva situación. Al contrario, creo que por dentro sentían una inmensa alegría de que su nena estuviera con ellos y se sentían arropados, acompañados y seguros. Para mí, su compañía fue muy importante. Estaba pasando un gran cambio en mi vida y no había vuelta atrás. Inicié el rumbo de vida sola y empecé de nuevo. Busqué todo lo que me gustaba. Canté varios años gospel. Entré en una compañía de teatro como actriz, en que aún estoy. Hice cursos de todo lo que me apetecía y participé en todas las actividades que se me presentaban. Conocí a mucha gente, inicié nuevas
y buenas amistades, y me hice con una pandilla de amigas que aún conservo. Así me reinventé y comencé a ser la persona que siempre había querido ser. También aprendí a valorarme y a ser yo misma. Y lo que es más importante, cuidar hasta el final de mis padres. Mi padre murió el 19 de octubre de 2012. Mi madre el 7 de marzo de 2016. Las personas nunca mueren si las mantienes vivas en tu mente, como yo las tengo. Lo siento, me ayudan y están conmigo de un modo etéreo, invisible y perpetuo. Us agradi i si no ho sento molt, però és el que és. Retornen els temps ja passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguard de noble història de la Tarraco-romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona, vostra imatge, se l'estima amb gran passió. Muralles de Tarragona. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba al mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi, tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si estan calmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom, és la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba al mar.